Porque una vez que nosotros entendemos lo que Dios quiere para nosotros, es ahí cuando nosotros nos comprometemos a seguir esa meta. Con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con todo nuestro ser. Y esto significa sacrificar nuestras propias ambiciones, sacrificar nuestros deseos para hacer lo que a Dios le agrada, ¿no? Lo que Dios quiere que hagamos, lo que Él quiere para nosotros, que siempre es algo bueno. Es el manual del fabricante, la luz en el camino. Vamos con todo, siempre positivo. Damos gracias por cada amanecer. Con energía, listos para correr. Quiero compartirte este texto esta mañana. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Esperando que sea de mucha bendición para tu vida. El fragmento que vamos a compartir, que está ahí en Filipenses, dice así: avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Ese es el texto que quiero compartirte. Acabo de leer la versión nueva, traducción viviente de la Biblia. Ahora te voy a leer la traducción lenguaje actual para comparar un poquito. El mismo texto dice así: así que sigo adelante, decía Pablo, hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Este es el texto que vamos a compartir esta mañana. Por eso te decía, ahí Pablo escribiendo este texto nos inspira a nosotros a seguir adelante en nuestra fe, para poder perseverar hasta el final y llegar a esa meta final, a fin de ser llamados por Dios mismo para recibir un premio que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. La versión más antigua de la Biblia, que está escrita en español, dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Qué lindo fragmento para compartir, para reflexionar esta mañana. Cuando Pablo menciona este dicho, ¿no? Prosigo a la meta. Ahí Él nos está animando, Él nos anima a que no quedemos ahí parados, estancados en los logros que por ahí hemos tenido en el pasado, o quizás también en las dificultades que hemos enfrentado antes. Porque es muy fácil desanimarnos por los fracasos o por ahí hasta descansar en los éxitos que hemos tenido. Pero su llamado, el llamado de Dios, que nos hace hacia la acción, es clarísimo, ¿no? Debemos seguir adelante. Así de claro. Ahora, habla también del supremo llamamiento, o sea, el mayor llamado que podemos tener nosotros de parte de Dios. Creo que es una invitación que todos nosotros tenemos a reconocer nuestro propósito en la vida. El propósito nuestro que va más allá de lo terrenal, no se queda acá, no se queda estancado acá. Hay una vida eterna por delante. Ahora, eso nos recuerda que nuestro verdadero objetivo es ser transformados, es ser usados por Dios, ser una herramienta para Él, ¿no? Un instrumento para Él, para su gloria. Porque si buscamos continuamente esa relación para acercarnos más a Él, nuestras vidas seguramente van a estar reflejando su luz, van a reflejar su amor en medio de esta sociedad que nos rodea, que tanta falta hace amor, luz, ¿no es cierto? Ahora, la exhortación nos invita a una reflexión personal también, que debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Qué paso estamos dando para acercarnos a esa meta divina? ¿Estamos acaso distraídos por las cosas de esta sociedad? Porque hay un propósito claro que guía nuestras acciones, ¿no? Porque la vida cristiana no es
no es una carrera de velocidad, ojo, sino un maratón que requiere perseverancia, que requiere enfoque, constancia, que el trote sea constante. Cada día es una nueva oportunidad para nosotros, para poder alinearnos con la voluntad de Dios. Y eso tenemos que aplicarlo en nuestras vidas, establecer metas espirituales. Tenemos que definir objetivos que sean claros, objetivos en nuestra vida de fe, como la oración, la intimidad con Dios, hablar con Él de una manera diaria, estudiar ahí el manual del fabricante, buscarlo, mantenernos rodeados con personas que nos inspiren, que nos motive, que nos empuje a seguir adelante nuestro propósito en esta vida cristiana. Pero tenemos que ser perseverantes. Eso es lo más importante, ser perseverantes en esta vida. No dejemos que los obstáculos nos desanimen. En lugar de eso, podemos ver eso como oportunidades para crecer. Tenemos que entender que nuestro propósito en Cristo es claro. ¿Por qué no hoy orar con esperanza, con fe? Decirle, Señor, acá estamos ante ti esta mañana, con un corazón dispuesto a proseguir esa meta. Queremos llegar a esa meta que nos hemos trazado. Pedirle que nos ayude a mantenernos enfocados en ese llamado, en ese supremo llamado, que nos ayude a no desmayar ante las dificultades y también celebrar cada día esos pequeños avances que nosotros podemos hacer. Pedirle que nos dé fuerza para que podamos seguir adelante, que nos dé sabiduría para discernir cuál es su voluntad en nuestras vidas, que nos permita ser instrumento de su paz en este mundo tan convulsionado, que podamos ser instrumentos de Él en todo sentido. Prosigo la meta, decía Pablo, al supremo llamamiento. Ese llamamiento que es en Cristo Jesús. Así escribía Pablo ahí en la carta a los Filipenses, en capítulo 3, versículo 14. Ahí el apóstol Pablo nos habla de perseguir una meta, ¿no? La meta al supremo llamamiento, un premio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y este texto que está acá, este fragmento que está acá en el manual del fabricante, se encuentra en un contexto de un discurso que daba Pablo, que es mucho más amplio, que habla sobre cómo nuestro objetivo como cristiano es conocer a Cristo y obtener su justicia. Pero ahora, ¿qué significa exactamente? ¿Cómo podemos aplicar eso de una manera contundente en nuestra vida diaria? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pero para entender qué significa perseguir el llamado, el llamamiento, el llamado de Dios, es necesario primero buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Él para descubrir cómo podemos actuar en esta vida. Y este es un proceso en el que nosotros podemos hablar con Él, orar, acercarnos a Dios. Porque de esa es la manera que podemos descubrir cuál es su plan para nosotros. Ahora, una vez que entendamos su voluntad, ahí es entonces cuando podemos comenzar a perseguir la meta con todo nuestro ser. En lugar de simplemente hacer lo que nosotros queremos con nuestra propia fuerza, nosotros debemos enfocarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que buscarlo a Él, buscarlo con todo nuestro corazón. Y esto no solo nos lleva a una mayor conexión con Dios, sino que también nos va a dar fuerza, una mayor fuerza o sensación de propósito en nuestra vida, dirección en la vida.
qué linda es esta palabra, ¿no? Supremo llamamiento. El premio del supremo llamamiento de Dios, que dice Pablo acá. Ahí se refiere Pablo a este versículo como este supremo llamamiento de Dios, que es la recompensa para seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esta recompensa no solo es una ganancia material, no nos confundamos, sino que es una conexión más profunda con Cristo, una vida de abundancia espiritual. Perseguir el llamado de Dios nos lleva a experimentar su amor, su gracia, de una manera mucho más profunda, que tenga significado realmente. Eso nos permite crecer en fe, en conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Él quiere para con nosotros. Nos lleva a una vida más plena, una vida satisfactoria. Y eso tenemos que aplicar en nuestra vida. Tenemos que aplicar ese llamado en nuestra vida diaria. ¿Y cómo lo podemos hacer? Creo que primero debemos de buscar la voluntad de Dios en todo nuestro ser, en nuestra vida, a través de la oración, a través de la lectura y del manual del fabricante. Porque una vez que nosotros entendemos lo que Dios quiere para nosotros, es ahí cuando nosotros nos comprometemos a seguir esa meta. Con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con todo nuestro ser. Y esto significa sacrificar nuestras propias ambiciones, sacrificar nuestros deseos para hacer lo que a Dios le agrada, ¿no? Lo que Dios quiere que hagamos, lo que Él quiere para nosotros, que siempre es algo bueno. Pero al final, ahí vamos a ver una mayor satisfacción, un sentido, un propósito en nuestras vidas. Porque perseguir el llamado de Dios nos lleva a una vida que tenga significado, una vida plena, nos acerca, nos hace alcanzar la meta final. ¿Y cuál es la meta final? Estar al lado de Él por la eternidad, en su presencia eternamente. Eso es vida eterna. En resumen, lo que dice acá en Filipenses 3:14 nos habla de la importancia de buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas y perseguir esa meta con todo nuestro ser. Porque al hacerlo, nosotros experimentamos la recompensa del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto no solo nos lleva a una vida más significativa y plena, sino que también nos acerca al objetivo de estar en la presencia de Dios para siempre, ahí junto a Él. Este fragmento es un recordatorio para nosotros de tener en cuenta que siempre la voluntad de Dios en nuestra vida es lo mejor. Y lo tenemos que buscar de todo corazón. A menudo nos perdemos en el ajetreo diario, ¿no? Persiguiendo metas que al final del día pueden no tener un verdadero significado para nosotros, para los que nos rodean, para nuestra familia. Pero acá nos recuerda que no solo se trata de alcanzar objetivos personales, sino se trata de alcanzar un llamado mucho más grande, que nos conecta con nuestro propio Creador, que nos conecta con un propósito divino, con el propósito que Dios ha marcado para nosotros. Ahora tenemos que enfocarnos en nuestra vida, en lo que Dios quiere para nosotros, porque ahí vamos a encontrar satisfacción. Y eso va a sobrepasar cualquier logro que nosotros podamos tener en esta sociedad. Así que, ¿por qué no nos tomamos un momento para reflexionar el día de hoy sobre nuestra verdadera meta? ¿Cuál es tu meta? La búsqueda del llamado de Dios no solamente transforma nuestra vida, sino que nos llena de un gozo más profundo, de un gozo más duradero. Preocupémonos por llegar a esa meta, de formar parte del plan de Dios, que nosotros seamos parte de ese plan.
Es el manual del fabricante, la luz en el camino. Vamos con todo, siempre.